Boa tarde a todas e todos. É um prazer tê-los conosco em mais uma live do nosso evento, do Exude. Nós vamos abrir agora com a presença da professora Lilian, que vai ser a mediadora dessa mesa. Logo em seguida, nós vamos apresentar um vídeo e, dando continuidade, vamos ter também aqui conosco, já de modo síncrono, participando a professora Marta Mena. Então, vou convidar agora a professora Lilian Perotto, já pode abrir a sua câmera, por favor. Enquanto a professora Lilian abre a câmera dela aqui, eu gostaria de deixar algumas informações para vocês. Bom, nós temos a participação, ela pode ocorrer por meio do bate-papo, né, ou do chat aparecendo aqui, e vocês podem mandar perguntas também por aqui, e uma questão importante é que aqui no bate-papo, quando vocês forem mandar as suas perguntas, que nós esperamos que sejam várias perguntas para tornar, então, esse momento mais interessante ainda, ele tem uma opção que você pode mandar a pergunta para o palestrante ou para palestrante e participantes. Então, a gente sugere, né, se vocês acharem interessante, que vocês consigam mandar essas perguntas tanto para palestrantes quanto para participantes, porque aí fica interessante, acho que fica mais gostoso, né, Lilian, da gente ver aqui todas as perguntas, todo mundo participando. Então, por favor, façam uso disso. Fiquem bem à vontade, esperamos que todos vocês participem bastante conosco, tá? Vai ter uma lista de frequência logo em seguida, depois nós vamos colocar também aqui no chat para vocês. Então, seja super bem-vinda, professora Lilian. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Sejam bem-vindos, né, ao nosso segundo dia do Exude, Se Exude, que hoje nós teremos a grata participação, né, da professora Marta Mena, da Argentina. Vou brevemente falar, né, quem é a mediadora desse encontro, desse diálogo. Eu me chamo, então, Lilian Perotto, sou professora na Faculdade de Artes Visuais da UFG, trabalho com formação de professores de artes visuais à distância desde 2009, atuei também no Centro Integrado de Aprendizagem em Rede, né, órgão da UFG que topou o desafio de fazer a organização junto à Unirede deste evento, junto com suas parceiras. Tenho trabalhado na docência e também em cargos de gestão na modalidade à distância na instituição, participado de algumas comissões institucionais que pensam, né, não só a modalidade à distância, mas também a educação híbrida, né, que hoje mais do que nunca é uma das grandes possibilidades que nós temos aí para os processos de ensino-aprendizagem. E é um prazer estar aqui com vocês hoje, né, e partilhar desse momento que eu tenho certeza que vai ser muito significativo para todos nós. Então, eu gostaria, né, antes da gente apresentar o vídeo gravado pela professora Marta Mena, gostaria de apresentá-la. A professora Marta, ela tem um currículo bastante extenso, um currículo que vocês observarão também durante a fala dela, vai contribuir muito às discussões propostas para essa live de hoje, às 14 horas. Então, a professora, sob o título Surfando nos Labirintos da Virtualidade entre a Covid e o Futuro, a professora Marta Mena é argentina, né? Coordenadora do Programa de Capacitação Eletrônica, Capacitação Virtual de Servidores Públicos, INAP, PROCAI, Projeto de Modernização do Estado, diretora do mestrado em Educação à Distância pela Universidade de Moron, professora responsável pelo seminário Configurações Estruturais para o Desenvolvimento do E-Learning, mestre especialista em E-Learning pela Universidade de Salamanca, na Espanha, professora responsável pelo seminário de Educação à Distância do mestrado em Integração Universitária do Mercosul, Universidade de Lomas de Zamora, na Argentina, membro do Comitê Executivo do Conselho Internacional de Educação Aberta e à Distância, professora da especialização em Educação e Novas Tecnologias, Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, diretora do Diploma de Educação à Distância Virtual da Universidade Nacional Autônoma de Honduras, membro do Comitê Editorial da International Review of Research in Open and Distance Learning, Universidade Athabasca, do Canadá,
membro do Comitê Científico da Revista Ibero-Americana de Educação à Distância, em Madrid, na Espanha. Subsecretária Pedagógica da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires, foi subsecretária até 2006. Diretora-geral do programa, foi também diretora-geral do programa à distância na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de Buenos Aires, até 2006. Foi vice-presidente do Conselho Mundial de Educação à Distância, ICDE, para a América Latina e Caribe, que também é nossa parceira, né, neste evento. Diretora do curso de pós-graduação em docência universitária, foi também, consultora de organizações internacionais em educação à distância e novas tecnologias, consultora de organizações nacionais de educação à distância e novas tecnologias, ex-presidente da Associação Argentina de Educação à Distância e autora de inúmeros artigos e livros sobre a especialidade. Então, como vocês podem perceber, a professora Marta, ela tem uma larga, né, experiência no tema deste evento. E não só isso, né, como ontem nós podemos aprender com a palestra de abertura do professor Jorge Simes, hoje a gente estará compartilhando uma experiência, né, como eu disse, muito larga, extensa e muito potente, né, que vai tratar e que vai poder, vai nos trazer muitas reflexões sobre o momento que estamos dizendo. A professora Marta é nossa vizinha, né? Está na Argentina, então é uma grata participação para nós também podermos, né, conhecer as experiências, né, da América Latina. Então, nós daremos início ao vídeo e após o vídeo nós então iniciaremos um debate ao vivo com a professora Marta Mena, ok? Obrigada, gente, e bom vídeo para todos nós. Boa palestra. Soy Marta Mena de Argentina y el tema que voy a desarrollar, surfeando los laberintos de la virtualidad entre el COVID-19 y el futuro, tiene que ver con la realidad vivida durante estos tiempos de pandemia. Sabemos que estamos transitando tiempos difíciles, eso no hay quien lo dude. De hecho, muchos hablan de tiempos de pandemias en plural, ya que el mundo está enfrentando graves problemas comunes, tales como el calentamiento global, el deterioro del ambiente, las migraciones, la pobreza, la marginación, la fragilidad o el difícil acceso a los sistemas de salud, entre muchos otros males que todos conocemos. En este año tan particular que estamos viviendo, en que debimos enfrentar la pandemia del COVID-19 y que aún estamos transitando, se han puesto en discusión casi todos los aspectos de nuestras vidas. Las formas de comunicarnos, los lazos sociales y parentales, las formas de enseñar y de aprender, entre muchas otras, habiéndonos dejado, a veces en carne viva, múltiples y variadas experiencias vitales. Hay, sin embargo, dos aspectos que casi no tienen discusión y que tienen que ver, en primer lugar, con el hecho que la virtualidad ha tenido un papel fundamental a nivel global para la comunicación y el análisis conjunto de científicos y gobernantes acerca del virus y su comportamiento, y para el diseño de las posibles soluciones que enfrenten la pandemia. Y en segundo lugar, hemos reconocido unánimemente que la virtualidad se ha evidenciado como una solución pertinente para enfrentar la crisis desatada por este apagón de la presencialidad en los establecimientos educativos de todo el mundo, garantizando de esta manera el derecho a la educación y permitiendo que las instituciones educativas de todos los niveles continúen con su labor académica. Está claro que la virtualidad se ha vuelto un tema de imprescindible abordaje en esta sociedad en la que vivimos, donde hemos visto cómo desde comienzo del siglo XXI
el camino a la virtualización no ha dejado de avanzar, habiendo logrado un estatus de imprescindible en la gran mayoría de los campos del saber y de las profesiones. De esta manera, los planes de contingencia, elaborados por los distintos sistemas educativos de todo el mundo, sobre la base del establecimiento de un vínculo virtual entre los docentes y los estudiantes, han podido hacer compatible la preservación de la salud por un lado y la continuidad del trayecto académico por el otro. En la experiencia vivida y que aún estamos viviendo, todos hemos tenido la impresión que al abordar esos planes de contingencia, tuvimos que ir surfeando los distintos laberintos que se nos presentaban para poder seguir avanzando, y también que hemos debido hacer camino al andar, lo sabemos. Nunca habíamos sido interpelados de esta manera. Quiero aclarar que cuando hablo de laberintos, lo hago con una doble mirada, con esa dualidad de orden y desorden, con esa gran complejidad con que nos desafían los laberintos, y que en la situación vivida durante la pandemia nos mostraron con mucha crudeza la incertidumbre del momento, haciéndonos aceptar unánimemente, casi sin dudar, que vivir es navegar en un mar de incertidumbres. Solo que ahora no estamos seguros de encontrar esos islotes y archipiélagos de certeza a los que Edgar Morin hacía referencia. Esta metáfora del laberinto, tan borgiana, tan usada por Jorge Luis Borges, un escritor argentino, nos permite, según mi opinión, una descripción de la situación enfrentada, y también creo que nos aporta una mejor comprensión del abordaje que tuvimos que realizar, sorteando dificultades hacia la meta, en realidad como si fuéramos surfistas en un mar embravecido. Así, de esta manera, digamos, esta especie de tsunami que recorre el mundo fue instalando en la conciencia de cada uno de nosotros un sentimiento de precariedad, un sentimiento de peligro inminente, que amenazó y que sigue amenazando nuestra existencia, sin permitirnos aún tener totalmente en claro ni siquiera las características del enemigo que produjo esta situación. Los científicos están reconociendo que no saben aún, o que se sabe aún muy poco del virus y de su comportamiento. Entonces, en este aparente fin de ciclo, y con estos sentimientos encontrados que todos tenemos, la universidad y todas nuestras instituciones educativas están enfrentando su propia crisis, la crisis que le plantea nuevos desafíos y la encuentra aún dando cuenta de su falta de respuesta, de su falta de convergencia con las características de la sociedad de la información y el conocimiento, que le vienen exigiendo, entre otras cosas, la necesidad de trabajar en red, la necesidad de desarrollar la cultura de la virtualidad y de incorporar en forma suficiente tecnología en sus propuestas académicas. Más allá de estos aspectos pendientes, que se instalaron hace ya más de 20 años, en los primeros meses de este año, el mundo le acaba de recordar tremendamente a las instituciones educativas que no se va a detener a esperar su reconfiguración, instalando, como si fuera una tormenta perfecta, esta pandemia que nos invadió y que recluyó en cuarentena o en confinamiento a casi la totalidad de los habitantes del planeta, y como consecuencia suspendiendo las clases presenciales en las instituciones educativas. Fue entonces cuando las universidades presenciales, que raramente habían clamado por la implantación de una modalidad de enseñanza mediada por tecnología, de pronto decidieran instalar casi por decreto, decidieran o tuvieran que instalar casi por decreto, esta forma de encarar la imposibilidad de sostener la presencialidad en sus campus. En realidad, ante el problema planteado,
la búsqueda de solución en un primer momento se centró en virtualizar la presencialidad más que en establecer una modalidad definida. Por lo que el desafío resultó ser entonces cómo apropiarse de esa tecnología para ponerla al servicio de la solución del problema. Lo interesante de destacar en este análisis es que en casi todos los casos se hablaba de trabajar a distancia, y muchos lo confundieron con la educación a distancia, que es una modalidad educativa que viene desarrollándose formalmente en las instituciones educativas de todo el mundo desde el siglo pasado y que hoy se desarrolla en su formato virtual. Esta situación se complicó aún más al advertirse que esta modalidad educativa requiere para desarrollarse en cada institución de la existencia de un sistema tecnopedagógico diseñado y aprobado previamente y de un equipo especialista en la modalidad para poder desarrollarla. Claro, esta situación que las instituciones educativas vienen afrontando desde la instalación de la pandemia, sin duda van a tener que ser profundamente analizadas para sacar de ella las enseñanzas necesarias que le permitan reflexionar y decidir acerca de su posible aprovechamiento, no solo en el diseño que se deberá desarrollar para el día después de la finalización de este estado de emergencia que estamos viviendo, sino también en el futuro de los escenarios educativos de la pospandemia. Boaventura de Sousa Santos, en su obra La cruel pedagogía del virus, que escribió en estos meses de pandemia, toma al virus como una metáfora y nos dice que el virus vino para enseñarnos, vino para visibilizar muchas cosas que no estábamos viendo, que no podíamos ver. Y de hecho nos ha mostrado con algunos ejemplos claros qué cosas no veíamos. Por ejemplo, dice que el virus ha visibilizado que la normalidad por la que se clama permanentemente era la crisis que provocó esta situación. Nosotros sabemos que en las instituciones educativas los docentes todo el tiempo claman, quiero volver a la normalidad. ¿Cuándo podremos volver a la normalidad? Y entonces él señala que lo que no estábamos viendo es que esa normalidad es la que provocó esta situación. Naomi Klein, que retoma el tema, y ante este análisis del clamor por la vuelta a la normalidad, se pregunta, o hace una pregunta retórica en realidad, ¿a qué normalidad quieren volver? Y entonces se responde, recuerden que la normalidad era la crisis. Muy interesante esta metáfora de Boaventura de Sousa Santos, que nos vuelve a hacer pensar en la situación y a encontrar distintas formas de interpretación de la misma. Yo creo que está claro y es comprensible que esta tormenta perfecta haya sacudido fuertemente a toda la comunidad educativa y a la universidad en particular, ¿no? Pero creo que todos también estamos empezando a entender que luego de la experiencia vivida, será difícil volver al mismo lugar en el que estábamos y que deberíamos considerar esta situación más como una oportunidad para rever la forma de interpretar las características y requerimientos del nuevo mundo que creo estamos alumbrando y sobre todo de repensar la forma de encararlo, la forma de abordarlo. Bueno, con este orden de cosas y situados aún en medio de las medidas de restricción propias de los distintos grados de confinamiento, de cuarentena que estamos viviendo, muchos se preguntan, ¿qué podemos esperar del futuro? Bueno, en primer lugar, hay que decir que no deberíamos esperar nada del futuro, porque afortunadamente el futuro aún no existe. El futuro está por construirse. Y en esa tarea tendríamos que estar implicados todos, las instituciones universitarias y los universitarios.
y las instituciones educativas en general, la docencia en general. Por ahora, el futuro solo representa para todos nosotros más una oportunidad, y una oportunidad, yo digo, que ojalá sepamos aprovechar. En este sentido, lo deseable sería que, en lugar de que permanezcamos con una mirada fija en la actual coyuntura, como universitario decidamos pensar en el posible futuro y en el rol que le queramos asignar a la virtualidad en él, para lograr por fin salir del laberinto en el que aún estamos transitando. Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos inmediatamente es: ¿cuáles son los temas o problemas en los que deberíamos centrarnos y cómo gestionarlos? Es importante hacernos preguntas y preguntas de este tipo. Inmediatamente, si hacemos una pregunta como esa, por lo menos a mí me surgen inmediatamente algunas respuestas. Desde ya sabemos que en este momento hay una gran preocupación de la sociedad toda acerca de las políticas de salud de los gobiernos, que en general con sus aciertos y errores están a cargo de la vida y de la muerte de las personas. Está claro además que esta preocupación debería ocupar un lugar de privilegio, pero no solo en la consideración de los políticos, sino también en la consideración de las políticas universitarias para el cuidado de la salud. La universidad no puede estar ausente de esto. La misma consideración deberíamos hacer para el cuidado del ambiente, por ejemplo, y para el abordaje de tantos otros problemas que hoy nos preocupan, y que deberían también ocuparnos, como son la marginación, el hambre, la exclusión educativa, la pobreza, las migraciones forzadas, los problemas de género, entre muchos otros temas y problemas que el mundo está enfrentando y que con los cuales debemos comprometernos. El reto que tenemos es animarse a ser parte de ese diseño, a delinear las bases de un proyecto para la nueva realidad donde queramos vivir luego de la pandemia. Es importante que nos preguntemos dónde, cómo y cuándo queremos vivir de esta manera. Sin embargo, todos sabemos que no es posible pensar en el futuro sin antes realizar un análisis profundo del pasado inmediato, del presente pandémico, o sea, analizar el tránsito realizado durante el laberinto en el que hemos estado durante este tiempo. Ha habido tantas experiencias, tan disímiles, se han transitado caminos tan distintos y, para seguir con la metáfora, surfeando tantos momentos que parecían inabordables, que el punto de partida para el análisis nos resulta difícil, y resulta difícil de fijarse unánimemente. Todo esto nos lleva a pensar que muchos debates tendremos que encarar prontamente para analizar más profundamente esta realidad que hoy estamos viviendo en la universidad, en relación con las formas de abordar la enseñanza, las formas que nos permitan en el futuro resolver problemas como los que debieron enfrentarse y, sobre todo, garantizar la nueva continuidad, la nueva normalidad, o la nueva normal continuidad de una universidad que podría llegar a funcionar cuando haga falta en el futuro sin presencialidad. Me animo a afirmar que el objetivo central de estos debates debería ser, en realidad, reforzar el liderazgo social de las instituciones de educación superior, para asegurar, en este tiempo demandante que nos está tocando vivir, la continuidad de los estudios, además de proteger en todo momento el vínculo con los estudiantes y garantizar la calidad académica, que siempre es un objetivo que nos resignamos. En este contexto, la virtualidad no debería ser el objetivo ni lo central en el debate a encarar,
pero sí debería considerarse la solución más pertinente para alcanzar los objetivos planteados, ya que a través de la virtualidad las universidades de todo el mundo han podido permanecer abiertas, funcionando de una forma diferente, y han podido continuar con su labor académica en medio de la emergencia. Yo repito, de esta manera las instituciones educativas de todo el mundo han podido hacer compatible la preservación de la salud con la continuidad del trayecto académico, garantizando de esta manera el derecho a la educación. Y sabemos que el derecho a la educación es uno de los derechos irrenunciables. Un derecho no es algo que alguien nos da o alguien nos regala. Un derecho es algo que nadie puede negarnos, y de eso tenemos que hacernos cargo. En fin, en esta especie de crónica incompleta que pretendí realizar, quiero finalizar mirando hacia adelante, con la convicción que es tiempo que echemos manos a esta oportunidad generada por esta crisis, para que podamos emprender las transformaciones pendientes que permitan a la universidad no solo una plena integración al nuevo mundo que estamos alumbrando, sino también sostener el liderazgo social que siempre tuvo. Ojalá podamos hacerlo. Muchas gracias. ¿No ha conseguido todavía, professora? Ah, Sí, agora sim. ahora sí. Agora sim. Bom, boa tarde de novo, gente. Eu vou fazer só uma pequena explicação, então, de como vai se dar esse diálogo, né, entre nós e a professora Marta. Eu inicio aqui pedindo desculpas que nós tivemos o problema do áudio nos primeiros 2 ou 3 minutos do vídeo da professora. Nós decidimos não colocá-lo novamente, já que nós tínhamos a legenda em português, certo? Mas acredito que não afetou, né, por completo a nossa compreensão da participação da professora Marta. Então, eu estarei fazendo o papel da mediação com a professora Marta e com o público, né, à medida que as perguntas forem chegando, vocês já podem, né, colocar as perguntas ali no chat. Eu levarei as perguntas para a professora Marta em espanhol e na medida que ela for falando, se vocês não compreenderem, né, acredito que não é complicado e não é difícil, ela tem um espanhol muito claro, né, eu vou fazendo, então, tentando fazer essa tradução para a gente estabelecer um diálogo, né, que seja muito correto, né, muito coerente com a brilhante, né, o brilhante vídeo que a professora Marta nos brindou. Então, é só para fazer uma pequena introdução, professora Marta. A gente fica muito feliz, né? Quero falar agora pessoalmente, ao vivo, né, com a senhora, da sua participação nesse evento, né? O seu vídeo nos trouxe, a sua fala nos trouxe muitas provocações, muitos desafios. É um vídeo que que traz muitas metáforas para nós pensarmos esse tempo, né, o tempo que nós todos estamos vivendo. Apesar da professora Marta estar falando do presente, ela lança, né, esse desafio, um olhar para que nós possamos pensar num futuro, né, num futuro que nós não sabemos quando chegará, se já chegou, se nós já estamos vivendo ele. Mas a professora Marta também nos lança muitos desafios para pensar nas instituições educativas, sejam elas universitárias ou as escolares, de como esse momento tem afetado, né, a nossa prática docente, né, e como a partir de agora nós faremos esse diálogo entre o que estamos vivendo, o que pretendemos no futuro viver, mas sem deixar de esquecer também esse passado, né? Um passado já construído dentro de uma modalidade com muita
com uma trajetória histórica muito larga, né? Muito extensa. Professora Marta, seja bem-vinda. Muchas gracias por haberme invitado y por permitirme establecer un intercambio con ustedes sobre este tema, que es un tema que nos preocupa y también nos ocupa a muchos de todos nosotros. Habiendo trabajado tantos años en el sistema educativo y particularmente en la universidad y en temas de educación mediadas por tecnología, esta situación es una situación, si bien muy dolorosa para todo el mundo, es una situación muy rica para ser analizada. Y como dije al final, es una situación que nos está ofreciendo una oportunidad para abrir más nuestros ojos, para empezar a pensar y empezar a pensar juntos en la posibilidad de salir de estas situaciones difíciles. Por eso usé la metáfora del laberinto. Un laberinto es un lugar difícil de transitar en términos generales. Es un lugar que complica el tránsito normalmente y que nos presenta desafíos a cada momento. Entonces, esta es una oportunidad, yo estoy segura, es una oportunidad para que podamos empezar a pensar en construir formas de abordaje diferentes, para dejar atrás toda esta cosa que veníamos trayendo desde hace mucho tiempo, a pesar de que la sociedad cambió, de que muchas cosas cambiaron, de que hay mucho marco teórico que nos está mostrando como un faro otras realidades, y que la universidad y las instituciones educativas tenían una cierta morosidad en incluir estos cambios, estas nuevas ideas. Claro, y esto se notó mucho cuando surgió el tema de la pandemia, que obligó de alguna manera a organizar creativamente la continuidad de los ciclos académicos. Las personas se complicaron mucho y se asustaron incluso cuando las primeras informaciones que se dieron en muchos lugares del mundo se cierran las instituciones educativas, se cierran las universidades. Y ha sido un error, porque es un error de concepto, porque ni las instituciones educativas en general, ni las universidades en particular cerraron. Lo que se cerraron fueron simplemente los edificios. Pero como el hábito del trabajo presencial, como el no haber podido pensar en la cultura de la virtualidad, como si lo pensamos en otros aspectos de la vida, pero no en la educación. Cuando eso sucedió, fue un shock, digamos, una situación de difícil abordaje por todos. Y entonces es ahí donde la sociedad le está reclamando a la universidad que entre en la sociedad de la información y el conocimiento, porque si estas cosas hubieran pasado, no digo que todo hubiera estado bien, pero digo que hubiera sido más fácil entrar en el abordaje de estas situaciones planteadas, ¿sí? Esto es lo que yo he vivido durante todo este tiempo y he trabajado mucho en algunos seminarios que doy en maestrías, y hemos construido con los alumnos, hemos salido a buscar testimonios de lo que pasó en todo el mundo. Y afortunadamente he recibido testimonios de muy diferentes lugares en el mundo que han contado, que han relatado cómo abordaron este cambio de presencialidad a virtualidad. Y hemos aprendido mucho de esto. Hemos reunido mucha información que habrá que analizarla, desmembrarla, desmenuzarla, como quieran llamarlo. Pero para entender qué nos pasó y para ver cuánta diferencia hay con
aquellas cuestiones, aquellas líneas directrices que desde hace unos años debimos transitar, ¿sí? Yo no quiero otra vez hacer otra conferencia, estoy dispuesta al diálogo, pero quería completar de alguna manera mi intenção com este relato. Sim. Pessoal, se vocês tiverem alguma dificuldade na compreensão do castelhano, aí vocês podem me avisar que eu posso ir tentando fazer uma tradução simultânea, né, da professora, mas eu acredito que não. Professora Marta, ya tenemos muitas questões aqui em el chat, e a gente quer agradecer a participação da professora Maria Luísa Furlan também, que é uma professora já com uma experiência muito grande, né, principalmente na Universidade Aberta do Brasil. E a professora, bueno, felicita por la exposición, por tu exposición, y habla que piensa também como a senhora que necessitamos mirar para además del presente, ¿no? Y aprovechar toda y cualquier oportunidad. Pero le pregunta, creo que has contestado ya con tu introducción ahora, ¿no? Después del video. Le pregunta cómo la señora interpreta la resistencia que todavía enfrentamos, ¿no? En nuestras instituciones cuando necesitamos salir de la zona de conforto, ¿no? Sí. Sí, yo creo que esto ha sido otro factor común, las resistencias iniciales, ¿no? Bueno, hubo mucha confusión, esta confusión que relaté del cierre de las instituciones educativas, cuando una institución educativa es mucho más que un edificio o un campus, es un conjunto es un mandato educativo, es un currículum, es un grupo de alumnos, es un conjunto de docentes, de directivos, es un conjunto de familias, es tantas cosas que es un conjunto de vínculos y de ninguna manera se puede reducir a un edificio. Pero claro, como todo el tiempo la educación se dio en términos generales, porque ha habido experiencias de otro tipo también, hay que reconocerlo, pero en términos generales se dio en la presencialidad, en un docente, en un aula física, enfrentado a los alumnos, de frente a los alumnos, no enfrentado, de frente a los alumnos, explicando, dando clase, esa es la que se consideró la educación. Y esa era la normalidad, a eso se referían cuando se hablaba de volver a la normalidad, que fueron interpelados por Naomi Klein cuando dice, ¿a qué normalidad quieren volver? Fíjense lo que estaba pasando, ¿sí? Bueno, por otro lado, la sociedad de la información y el conocimiento le estaba pidiendo a la universidad y a las instituciones educativas que se reconfiguraran estructuralmente, que se repensaran, porque no estaba respondiendo lo que se vivía en el interior de las instituciones educativas no tenía relación con las características del nuevo mundo, un mundo hiperconectado, un mundo estructurado en redes, un mundo que había desarrollado la cultura de la virtualidad para cada uno de los aspectos de nuestra vida, salvo en el interior de las instituciones educativas, en términos generales. Siempre aclaro que hay excepciones a lo que uno dice, uno marca líneas generales, ¿sí? Que marcan o que muestran por qué la crisis se desata. Y no se desata solo la crisis de la pandemia, sino que la crisis que se desató es al interior de las instituciones educativas, porque no estaban interpretando el mandato social, el mandato de la nueva sociedad, las características de la nueva sociedad. Entonces, allí era difícil aceptarlo, tener la conmoción del miedo al virus, del miedo a la pandemia, una situación nunca vivida en nuestras generaciones, nunca vivida, y entonces hubo resistencias, claro que las hubo. No vamos a culpar a los docentes y a los directivos, a los maestros, porque hubo resistencias. Era todo muy pronto, muy
que apareció de golpe, digamos, no sé si la expresión es comprendida en portugués, de pronto apareció, y hubo que adaptar y cambiar la esencia de lo que se consideraba la docencia. La esencia era un docente explicando dentro de un aula física a unos alumnos que lo escuchaban en términos generales y que trabajaban juntos en un espacio físico. Claro, pero esas resistencias, hacía rato que las veníamos hablando y que desde que se inició, ya hace más de 20 años, la Sociedad de la Información y el Conocimiento, cuando, Manuel Castells desarrolla las características principales que son las más importantes, son las que acabo yo de decir antes, pero también Zygmunt Bauman nos decía, este es un mundo líquido, es un mundo flexible, es un mundo que no puede consolidar sus principios porque estos se derriten rápidamente. Y el mundo está cambiando y cambiando y cambiando. Y a eso se le opuso esta postura de las instituciones universitarias del no cambio, digamos, del persistir estos modos, estos métodos, estas formas de encarar la realidad. Y ahí estuvo la resistencia, y está clara la resistencia. Nadie es culpable, y todos lo somos de alguna manera, por no haber sabido ver antes que había que haber insistido mucho más para hacer una apertura y prepararnos. Por eso yo digo oportunidad, porque ahora tenemos la oportunidad de prepararnos, porque este es un mundo no de pandemia, es de pandemias en plural, porque están anunciando los científicos que otras van a venir. Tenemos que estar preparados, tenemos que flexibilizar, entender el mundo actual para poder actuar en consonancia con eso. No para aprender exactamente cómo vamos a responder porque no sabemos lo que va a venir, con lo cual la respuesta habrá que construirla, pero sí estar preparados con flexibilidad, sabiendo que estamos en un mundo muy cambiante y que nuestras conductas deberán de alguna manera tener que ver con eso. Perfecto, profesora Marta. Bueno, tenemos también 3 comentarios, creo que nos ayuda a pensar, ¿no? en eso. Una de Karina Teixeira Marcelino, que habla que muchas universidades de referencia nacional e internacional son resistentes a modalidad a distancia, ¿no? ¿Cuáles podrían ser entonces las estrategias para un diálogo principalmente pós, ¿no? Pandemia? Y la Giovanna también habla sobre que jamás se pensó, ¿no? Tanto colaborativamente, conjuntamente, o sea, que estamos pensando, ¿no? Quizás esa sería una estrategia, ¿no? Como la Karina pregunta. Entonces, ella le pregunta que nunca se pensó tanto, ¿no? Conjuntamente, ¿no es verdad, profesora Marta? Entonces... Sí, es cierto lo que dice. En principio, sí, hubo resistencias hace mucho. Nosotros, yo digo nosotros porque, bueno, me formo parte de un grupo en todo el mundo que estamos trabajando en educación a distancia, en esta modalidad educativa, que fue pasando por distintas generaciones y hoy asume un formato virtual. Estamos trabajando en eso desde hace mucho y sabemos muy bien lo que es enfrentar imagen social negativa para la modalidad. Desde hace mucho que hay flotando en la sociedad una actitud de rechazo hacia la utilización de la modalidad, en algunos casos solo aceptarla como gran excepción, y en otros es realmente una descalificación de la modalidad, ¿no? Es decir, la imagen social ha venido, la sociedad de la información y el conocimiento, con el desarrollo de mucha tecnología, de mucha virtualidad, en las conductas de toda la sociedad, ha movilizado un poco esto, porque, bueno, hoy se trabaja mucho en las redes sociales, se trabaja mucho virtualmente, y entonces hay un acercamiento más directo e informal, tal vez,
de las personas hacia la modalidad. Pero esto es algo que viene desde hace muchos años y que muchos de nosotros, bueno, trabajé muchos años en el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Educación a Distancia. Quiero aclarar que algunas cuestiones que plantearon en mi currículum era un currículum un poco más viejo. El nuevo hay unas cosas diferentes. Es decir, yo ahora no soy miembro del Comité Ejecutivo del ICDE, he cumplido ya mi mandato de muchos años allí, pero en todo el tiempo que estuvimos trabajando, bueno, ahora como simpatía hacia el Consejo Mundial, sigo obviamente en relación con el Consejo Mundial y con todos ellos, pero quería aclarar que no era miembro porque, bueno, ahora en Comité Ejecutivo tenemos a Carlos Oliveira, que es el representante de Brasil ante el Comité Ejecutivo, digno representante para la América Latina, ¿sí? Pero bueno, todos nosotros sabemos bien lo que es pelear, luchar por la imagen social de la modalidad a distancia, ¿sí? Sí. Bueno, ha enfrentado distintas cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, al no ser reconocida por los sistemas educativos, era difícil de que fuera desarrollada como modalidad en las instituciones educativas si las normativas y los marcos regulatorios de cada uno de los sistemas educativos no las contemplaba. Y mientras eso ocurrió, fue imposible tener un programa formal desarrollándose en nuestras instituciones educativas. O sea que tuvimos estas cuestiones de tipo social en el imaginario social, en contra de la modalidad, y también como consecuencia de eso en lo jurídico, ¿sí? Jurídicamente no tuvimos la posibilidad de tener las mismas condiciones para ser desarrollada que tenía la modalidad presencial, que era la modalidad oficial, digamos. No sé si contesté creo que lo primero, ¿no? Contesté acerca de la educación. ¿Cuál era la segunda pregunta? La olvidé ahora. La primera era la resistencia a la educación a distancia. Sí, la segunda era para hablar sobre pensarmos juntos, ¿no? Que sí, nunca claro, habíamos sí, claro. pasado por algo. Sí, claro. Sí, yo espero, para terminar, redondear lo que dije antes, que esta oportunidad donde se mostró la capacidad de la virtualidad para resolver muchos problemas, nos ayude en el futuro para poder mostrar las posibilidades que tiene la educación a distancia, los programas virtuales, digamos. Eso es lo que esperamos. Y claro, eso lo vamos a lograr si aquellos que han podido desarrollar una experiencia satisfactoria durante la pandemia, se ponen en relación, nos ponemos en relación, que pueden ser en reuniones, como en reuniones de este tipo, o en las redes, en las distintas redes en las que participamos, que podamos interactuar para poner en común nuestras experiencias, para ponerlas todas juntas, para desarmarlas, para ver cómo trabajamos durante la pandemia y para volver juntos a armar un modelo que nos sirva en el futuro, no solo para enfrentar pandemias, sino para mejorar la educación de todos los días que damos fuera de las pandemias. Creo que este rescate que hace quien me pregunta de esta valorización del intercambio, de los vínculos para aprender, yo lo celebro enormemente y creo que es es uno de los caminos más importantes que deberíamos estar abordando. Sí, profesora, es verdad. En tu video hablas sobre que la idea es pensar en las oportunidades, ¿no? Que la pandemia está oportunizando, ¿no? A todos nosotros, educadores, docentes, instituciones en general. La Rosa Almeida Freitas hace también una pregunta muy importante. Habla del punto cuando tú hablas sobre que el grande problema es, ¿no? Está haciendo virtualizar la presencialidad, ¿no? Es que eso es uno de los objetivos, ¿no? De que las instituciones, los docentes, profesores, maestros, ¿no? Están intentando. Entonces, ella escribe, la virtualidad es un grande reto, ¿no? Para profesores y estudiantes.
¿Cómo usted, profesora Marta, podemos atenuar estos desafíos principalmente para los estudiantes en relación a la presencialidad? Esta necesidad que las personas tienen de estar lado a lado, no ojo a ojo. Sí, el problema es que hemos tenido funcionando este modelo de presencialidad, que además fue acompañado durante siglos. Yo siempre doy un ejemplo que a mí en mi vida y en mi experiencia me marcó mucho, me enseñó mucho. Yo fui profesora en la Universidad de Salamanca, en España, durante 17 años, en una maestría, en los posgrados. Allí tenía la posibilidad de visitar los edificios antiguos de la universidad. Y hay un edificio, dentro del edificio hay un aula conservada como en la creación de la universidad, que fue por el 1400 y un poco más. 1400 estoy hablando. Y el aula Fray Luis Beltrán está conservada intacta. Para mí entrar y visitar ese aula era un shock, porque el aula esa tiene la misma estructura que nuestras aulas en las universidades. Era del 1400. ¿Qué pasó entre el 1400 y el 2020? ¿Qué pasó? Nada. Todo está igual. Hay algunos cambios cosméticos, digamos, ¿sí? Hay algunos cambios de mobiliarios un poco cambiados, pero hay delante un profesor enfrentado a los alumnos, hay unos alumnos sentados en unos bancos que escuchan a un profesor. Y eso persistió, ese modelo pedagógico persistió durante muchos años. Y entonces es el modelo pedagógico en el que todos hemos aprendido, todos nosotros hemos aprendido con ese modelo pedagógico. Entonces, ¿cómo un modelo pedagógico tan resistente uno puede pensar cambiarlo fácilmente? No, no es fácil. No es fácil, va a haber grandes resistencias para cambiarlo. Pero bueno, yo volviendo a la imagen del aula, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué nunca cambian? Construyen nuevas universidades, nuevos edificios y las aulas tienen por lo menos la misma estructura. Cambian algunas cosas, pero ya digo, son cambios cosméticos. Y entonces muchas veces en discusiones con grupos, con alumnos, con colegas, decíamos, bueno, los arquitectos parece que usan siempre el mismo modelo. Y entonces dejamos de culpar a los arquitectos. No es un capricho de los arquitectos. Es claro que las aulas siguen funcionando igual porque hay un modelo pedagógico detrás que las necesita. Necesita mostrar que el docente es el que sabe y le explica a los alumnos son los que aprenden lo que el docente enseña. No hay un modelo pedagógico fuerte que todavía haya mostrado que ese modelo fue muy bueno, nos educamos todos en ese modelo, no es cuestión de destruirlo, pero que es un modelo que ya en esta sociedad no funciona. Porque nosotros somos profesores universitarios que estamos formando a los futuros profesionales del mañana. Los docentes nunca trabajamos para el presente, siempre para el futuro. Estamos formando a los profesionales que van a ir a la sociedad a desarrollar sus funciones. Ahora, nosotros sabemos que la sociedad, como dice Sigmund Bauman, es líquida, cambia todo el tiempo. Ni siquiera sabemos si las profesiones para los que estamos formando a los alumnos en la universidad van a existir cuando ellos se vayan de la universidad. Si las condiciones de trabajo van a ser las mismas o van a cambiar. Las condiciones de trabajo van a cambiar. La sociedad está cambiando. Y entonces, ¿cómo es que insistimos en enseñarles cuestiones que deben recordar porque el docente se las dice, porque él las aprendió así? La enseñanza y el aula tiene que ser el lugar donde se analicen problemas, temas, circunstancias, para que juntos echemos mano. Yo uso mucho esto de decir, las desarmemos, o sea, hagamos un análisis profundo de cómo está constituida esa situación y la entendamos y podamos construir con eso
algo para encarar nuevos problemas. Lo más importante es que seamos abiertos, que seamos creativos. Y esto no se obtiene escuchando a un docente y luego mostrando la evaluación, que uno entendió lo que el docente le explicó. Hay otra cuestión. ¿Qué pudo crear uno? ¿Qué problemas resolvió uno con eso? ¿Sí? Bien. Perfecto. No sé si Bueno, ¿no? sí, Yo a veces me entusiasmo, usted puede detenerme. no, no, sin problema. Profesora, la Rita, la que ha hecho la pregunta, ¿no? Sigue aquí preguntando, entonces le voy a preguntar ahora mismo para que no perdamos la construcción del pensamiento. Muy interesante esta idea de los cambios cosméticas. De Eso, cosmética, de sí. cosmética. Poderia exemplificar alguna experiencia que sea un poco más profunda? En los Más cambios. tensa, sí, en los cambios. Bueno, normalmente nosotros hemos sido educados en una pedagogía de una sola voz, ¿sí? Uhum. Y hoy el cambio que estamos tratando de desarrollar conjuntamente es una pedagogía polifónica, una pedagogía de muchas voces, una pedagogía donde no sea el docente el que viene y dice lo que hay que saber, lo que hay que creer, lo que hay que analizar, sino que además del docente, bueno, todavía valoramos lo que es la autoridad de un docente, no niego esto, ¿sí? Pero podría ser no solo un docente con su particular forma de creer, de pensar y de abordar los temas, sino que podrían ser varios docentes. Y uno no necesita que cada aula tenga muchos docentes. Uno puede convocar a especialistas a través de muchas formas. Muchas veces, como les contaba yo en la pandemia, colegas nuestros de todo el mundo mandaron sus testimonios y fueron formas diferentes de abordar que cada uno de nosotros tal vez no había pensado. Y son formas distintas de ver el mundo. Y esto lo podemos hacer perfectamente, no solo convocando a otras voces que vengan al aula o que se comuniquen a través de las redes sociales, que esa es la utilidad que le podemos dar a las redes sociales dentro de la universidad, ¿sí? De mil maneras diferentes. La bibliografía también es una forma de ver voces disonantes, no solo voces consonantes que piensen lo mismo que yo como docente, que piensen otra cosa y que ver en el análisis de las dos cosas qué podemos aprender para resolver problemas. Perfecto. Profesora Marta, recibimos también un comentario de la María Andrea Rivero, que creo que también es de Argentina. Profesora Marta, excelente tu exposición. Aquí en la Argentina tenemos que leer titulares de noticias pidiendo que los alumnos vuelvan a clases, cuando en realidad las clases han seguido de forma virtual. Creo que eso demuestra una subestimación de la educación a distancia. Sí, de la virtualidad en general o del esfuerzo que han hecho los docentes de todo el mundo, que han sido héroes, porque se han puesto al frente de una situación muy difícil para hacerse cargo de una forma de enseñar en la que para la que no habían sido formados, en una institución que no había valorado esta forma de enseñanza, y con unos estudiantes que no estaban preparados para ello y que no tenían los recursos tecnológicos necesarios para poder desarrollarse con esto, para poder aprender con esto. Entonces, la situación ha sido muy compleja para analizar. Dificultades económicas y sociales de las familias. A veces no tenían ni los espacios en sus casas, ni la tecnología para conectarse. Dificultades de los docentes que no habían sido capacitados para trabajar virtualmente. Dificultades de los alumnos que estaban habituados a trabajar con sus compañeros al lado, formando una comunidad, teniendo lazos sociales interesantes, y habían también tenido la posibilidad de construir el vínculo con el docente, que es muy importante. Todo eso de repente cambió
Y todo eso hizo que muchos alumnos, cuando no pudieron no pudieron seguir satisfactoriamente en las clases virtuales, quieran volver a la que llaman la normalidad, a la presencialidad. Y esto esconde mucho esa necesidad de volver a vincularse socialmente, porque si bien hay otras formas de socialización y no son solo la escuela, en esta situación de aislamiento no había otra forma. Los alumnos estuvieron confinados en las casas con las familias, ¿sí? Entonces, esa necesidad de volver a la socialización, volver a ver a sus amigos, a sus compañeros, es un impulso importante para los alumnos. Y vaya si es valioso, porque hay otras cosas que se pueden aprender en el futuro, un poco más adelante. Si no la aprendieron ahora, no va a pasar nada, la aprenden después, ¿sí? Habrá que poner más esfuerzo, habrá que buscar nuevas formas de abordaje para que las puedan aprender, etcétera, pero se van a poder aprender. Pero cuando se rompe el vínculo, cuando el alumno se desilusiona de la escuela, cuando pierde el interés, esto es más difícil de recuperar. No es difícil de recuperar una unidad de un programa. No es difícil esto. Un examen que no aprobó, no es difícil, ¿sí? Lo difícil es recuperar alumnos desilusionados de la escuela. Así que ahí también eso es parte de lo que tendremos que construir. ¿Cómo vamos a hacer para cuando todos vuelvan, ¿sí? y se instrumente el sistema que se instrumente para seguir adelante? Porque una cosa clara es que no vamos a volver a lo que estábamos, eso está claro. Igual no se va a poder volver. Entonces va a haber que construir algo nuevo. Y bueno, va a haber que ver cómo resolver estas cuestiones. Y teniendo siempre presente el tema de la inclusión. Uno tiene que tener el objetivo de la inclusión siempre presente, porque se están perdiendo y se van a perder muchos alumnos en el camino. Sí, sí, es verdad. O sea, cambiamos de países, ¿no? De ciudades, pero los problemas son los mismos, quizás unos un poco más agravantes do que los otros, ¿no? Tenemos ahora los participantes y el público que están también dialogando entre ellos, ¿no? En el chat, y que está muy, muy interesante. Y una de tanto Alessandra quanto Leila, ¿no? Están hablando sobre la formación de profesores, de maestros, ¿no? Que es importante, ¿no? También pensarmos ahora. Entonces, Alessandra pregunta, ¿cuánto el despreparo y sobre todo la falta, ¿no? de formación de profesores y el mundo de cómo la falta, ¿no? O la no formación de profesores en relación al mundo de las tecnologías puede agravar más las resistencias? Sí, yo creo que una de las asignaturas pendientes que tenemos en esta reconfiguración estructural de las instituciones educativas es tener en cuenta, como una cuestión muy importante, la formación permanente de los docentes. Y además de esta responsabilidad que tiene cada institución educativa, además está la responsabilidad que tienen los institutos de formación de docentes. Esos institutos de formación de docentes tienen también que hacer esa reconfiguración estructural y revisar todo su esquema, revisar su estructura. Y en esto es algo que también siempre digo, es decir, hay que revisar los diseños curriculares. No es posible que estemos durante tantos años enseñando los mismos contenidos o desarrollando los mismos programas abarrotados de contenido sin relación unos con otros y sobre todo sin relación con los grandes problemas que enfrentamos y vamos a enfrentar toda la humanidad. Lo que trabajemos en las instituciones educativas
tiene que tener en cuenta cuáles son los grandes problemas de la sociedad. No podemos enseñar un currículum dividido en temas, ¿sí? Tema 1, tema 2, tema 3. Lo tiene que recordar el alumno. ¿Qué tiene que hacer con eso? ¿Para qué le va a servir en su futura vida profesional? Tenemos que encarar la enseñanza, como decía, de una manera polifónica, pero además como una forma de resolver situaciones, de resolver problemas, donde en ese momento traccionemos el contenido, lo traigamos al contenido, pero no que el contenido sea el centro. Entonces, revisión de esos diseños curriculares para adaptarlos a las necesidades actuales y sobre todo a las necesidades futuras, ¿no? Sí, es importante. Bueno, profesora Marta, ahora la pregunta es mía, ¿no? Yo cuando asistí el video, ¿no? Me pregunté, me gustaría mucho saber sobre la experiencia en Argentina, ¿no? ¿Cómo usted evalúa, ¿no? Avalia para o público la experiencia, como las instituciones, como el gobierno, ¿no? Ha afrontado la experiencia de la pandemia en relación a la educación. Ou seja, para o público, só para explicar, né? Então a minha pergunta é como a professora avalia, né, a experiência da Argentina em relação a esse enfrentamento, ou seja, como as instituições e também o governo, né, têm enfrentado essa situação. Sí, hubo al comienzo una gran confusión, ¿no? Es cierto que nosotros nos tenemos que acostumbrar a trabajar en la incertidumbre y este cambio marcó claramente que las instituciones y los docentes entramos en una gran incertidumbre. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros confinado, sin poder ver a nuestras familias, etcétera, los alumnos sin poder ver, etcétera. Todo eso generó un malestar y y miedo también, ¿no? Porque no tenemos que olvidar, muchas cosas pasaron. Hubo miedo a enfermarse, hubo miedo a no volver a la situación o no ver con vida a sus seres más queridos. Todo eso pasó. Y todo eso repercutió en los movimientos, distintos movimientos que surgieron, ¿no? Los docentes tuvieron que ir adaptándose, aprendiendo unos de otros. Al principio, algunos priorizaron recuperar el vínculo y las reacciones fueron diferentes, porque en algunos casos sucedió el aislamiento cuando había pasado, no sé, una semana de clases nada más. Entonces, los primeros años, los alumnos no se conocían entre sí, de repente se fueron a sus casas, ya no vieron más, ni a su maestra, no vieron más presencialmente, ni a su maestra, ni a sus compañeros, y entonces allí empezó la dificultad. Ahora, aquí pudo verse, en la Argentina pudo verse, yo pude verlo, el rol y la necesidad de los directivos, de los líderes, digamos, de cada una de las instituciones, porque ellos tienen y tenían la responsabilidad de una organización mínima, ¿sí? Tomar decisiones rápidas, había que hacerlo, pero también había que darse el tiempo de poder pensarlas, ¿no? Si de pronto hay instituciones que tuvieron una reacción tan compleja, digamos, para decirla de alguna manera, que en lugar de dar algunas directivas para empezar a ir complejizando esas directivas, completándolas, mejorándolas, lo que hicieron fue retrasar el comienzo nuevamente de las clases virtuales, porque en realidad no sabían qué hacer. Y lo que ellos creían, en muchos casos, era que la pandemia iba a terminarse, que la cuarentena iba a terminarse, iba a poderse retomar la habitualidad de las clases presenciales. Cuando eso no sucedió, empezaron a querer introducir cuestiones, pero ya los docentes habían tomado cartas en el asunto, no sé si se entiende lo que digo, cartas en el asunto, perdonen,
habían tomado la iniciativa de probar, y hubo mucha colaboración entre los docentes. También hubo docentes que no tenían ningún acercamiento al uso de ninguna herramienta tecnológica y la pasaron mal. Es decir, tuvieron problemas, no sabían bien cómo proceder, ¿sí? Y allí se retrasó todo mucho más. Esta es una gran dificultad que no creo que haya estado totalmente resuelta en mi país. Está todavía en vías de resolución, pero se ha generado, y esto es cierto, en los casos en que yo conozco, no conozco todas las experiencias, el país es extenso, como bueno, de ustedes es mucho más todavía, no conozco todas las experiencias, pero he visto muchas, y ha habido colaboración, ha habido trabajo conjunto de pasarse desde un tutorial para usar una nueva tecnología, o una forma de ayudarse y trabajar conjuntamente. Algunos hasta han entendido la oportunidad y han empezado a trabajar en redes, y han habido experiencias de 2 escuelas diferentes, por ejemplo, haciendo un proyecto conjunto, aprovechando, ¿sí?, la posibilidad del trabajo en red y del trabajo con herramientas virtuales. Entonces ellos como que saltaron y pudieron avanzar. En cambio otros quedaron de alguna manera abrazados a la necesidad de volver a la presencialidad. Creo que la solución total del problema es aún una asignatura pendiente. Sin embargo, también he podido ver que hay algunos docentes que venían de la presencialidad y que están pensando que tal vez hibridar experiencias, o sea, hacer una parte virtual y una parte presencial, no sea mala idea para el futuro. Por eso que se está hablando tanto en el sistema educativo de experiencias híbridas para poder retomar lentamente la presencialidad. Pero estamos pensando si esa hibridación no se va a quedar. Eso es lo próximo que tendremos que evaluar. Sí, el trabajo en este tiempo tuvo dificultades, pero también tuvo enseñanzas que una vez que las han logrado, no tienen deseos de dejarla, de abandonarla. Así que esa es, bueno, el gobierno, el Ministerio de Educación, ha tomado iniciativa. Nosotros tenemos un gobierno que ha creado un programa Educar, y ha venido en gobiernos anteriores, ya había iniciado la entrega de computadoras para todos los estudiantes. Y eso se ha retomado con fuerza y se está proveyendo de equipamiento y sobre todo conectividad. Yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, más que el equipamiento, es la conectividad. Porque hay zonas realmente más desfavorecidas para eso, y hay zonas donde es difícil lograr una buena conectividad. Esto en todo el mundo, las estadísticas nos dicen que entre marzo y mayo la velocidad de conexión a Internet bajó un 1% en el mundo, pero resulta que en la Argentina bajó un 8%. O sea, ese es un problema. Es un problema, el problema de la conectividad. También se está trabajando para eso, y se ha producido, no sé si ustedes, vamos a compartirlo, a ver en Brasil piensan igual. Yo lo vi en Argentina y lo vi en algunos otros países también con los que intercambio. Hay un aparatito, que es que yo tengo acá, que cambió de estatus muy rápidamente con la pandemia. Pasó de ser el enemigo número 1 de los docentes en las clases presenciales a ser el dispositivo tecnológico que garantizó el derecho a la educación de muchos niños y de muchas familias. Porque en algunas familias la única tecnología existente era esta. Y a veces sin conectividad. Tenían algunos datos en su celular, y con esos datos bajaban las consignas o los mensajes de los docentes, y así podían
seguir con su escolaridad. Algunos se los veía en la Argentina por las calles buscando conectividad en algún lugar donde pudieran encontrarlo más, que tuviera más favorable que su propia casa. Este ha sido un descubrimiento que se ha hecho en este tiempo de pandemia, donde terminamos haciendo héroe al celular. Sí, creo que lo mismo en Brasil, ¿no? Las universidades y las instituciones han bueno, regalado, ¿no? A los estudiantes los móviles, ¿no? Para que pudiesen tener acceso a las plataformas digitales, ¿no? Que están utilizando, sea en las escuelas o en las universidades. Bueno, professora Marta, já estamos quase finalizando, não? E vou falar agora em português para atender também o público. Já peço desculpas um pouco pelo meu portunhol. Eu morei alguns anos em Barcelona, fiz meu doutorado lá e tento praticar o castelhano, né? Então, assim que posso, é sempre bom, mas sempre escapam, né? As palavras e a gente sabe que vai perdendo a fluência. É muito bueno, é muito bueno. A gente vai perdendo um pouco a fluência, né? E aí, às vezes, a gente acha que está falando no idioma e está falando em outro, mas nós, brasileiros e argentinos, nos entendemos assim, né? Nessa troca de idiomas. Foram horas excelentes, brilhantes, né? Que a gente pôde compartilhar a tua experiência, né, na Argentina, em relação não só ao que a Argentina tem vivido, né, em relação à pandemia, mas também de como esse processo, né, ele vai sendo revisado, reestruturado, né, a partir de novas práticas, ações e demandas da própria dos processos, né, de educação. E eu acredito que todos que estão aqui assistindo, né, também concordam, porque nós acreditamos que as pessoas que se inscreveram neste evento, né, que trata, né, que um evento já com uma grande participação e já com uma história muito grande, né, agora também internacional, né, do ESUD, acredito que todos nós acreditamos que ninguém quer, né, voltar à normalidade de antes em relação a essas práticas, né? Então, a sua fala, ela vem recheada de autores contemporâneos, né, como Bauman, como esse livro do Boaventuras de Souza Santos, que nos ajuda a pensar e pluralizar, né, com esses S's, né? Não é uma pandemia, são pandemias, né? Alguns problemas já existentes, eles são evidenciados, né? Eu gosto também muito de algumas entrevistas, né, de alguns teóricos na área de tecnologia educacional que também têm falado a respeito que algumas pessoas dizem, essa pandemia trouxe a exclusão social. Não, ela sempre esteve aí, o que faz agora é que ela se torna muito mais visível, né? Então, a tua fala, gostaria de agradecer, né, a tua participação nesse evento. Eu não sei se você gostaria de fazer mais algum comentário, né, em relação à sua fala, que talvez as perguntas não tenham sido contempladas, né? E aí eu deixo aberto agora para que a senhora possa fazer um pequeno fechamento, talvez, desse momento que a gente compartilhou aqui agora. Não sei se meu português também foi claro. Sí, perfecto, perfecto, sí, no hay problema, claro. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por ofrecerme este espacio para que intercambiemos, y muchas gracias especialmente para las preguntas, ¿no? Siempre es bueno recibir preguntas desafiantes, siempre es bueno recibir preguntas que a uno lo hagan pensar, y lo desafíen a construir respuestas sobre la marcha, digamos, ¿no?
Así que me sentí en esta línea muy cómoda, y muy desafiada también, las dos cosas. Lo disfruté enormemente. Normalmente, de lo contrario, uno puede aburrirse porque muchas veces este tipo de reuniones me están siendo cada vez más familiares, es decir, me convocan para hacer webinars en distintos lugares de Latinoamérica, sobre todo, y si no, sería muy rutinario, y nunca es rutinario, y quien hace que no sea rutinario es la gente, ¿no? Las personas que piensan, y que lo que más disfruto es que lo que yo diga les despierte una inquietud, les despierte una pregunta. Eso es la evaluación, creo que para mí es la más importante, ¿sí? Supongamos que terminamos y nadie me pregunta nada, y todo el mundo dice: muy bien, profesora, usted habla muy bien. Sí, pero yo vengo aquí para pensar con ustedes, ¿no? Para a ver si podemos hacer realidad esta casi utopía de mejorar el mundo, de hacerlo un mundo mejor para vivir mejor, de hacer un mundo más equitativo, de hacer un mundo sin exclusiones, de hacer un mundo donde todos esos grandes problemas que hemos visibilizado tanto en la pandemia empiecen a debilitarse, y podamos vivir en un mundo que sea a imagen y semejanza de esas esperanzas que tenemos de vivir en un mundo mejor. Así que yo todo eso les agradezco, por todo eso les agradezco las preguntas, y el que me hayan dado este espacio para trabajar con ustedes. Sí, Marta, voy a cerrar con un comentario de una profesora, bueno, de una persona, ¿no? Giovana, lhe agradece, agradecemos a esta professora maravilhosa, clara em seus dizeres e certamente apaixonada pela educação entre sucessos e entraves. Sua participação nessa palavra. Nosso muito obrigado. Então, a gente quer encerrar com a finalização desse momento aqui no Exude, né? Nós tivemos uma participação grande, né, das pessoas, e nós esperamos que nós possamos reencontrá-la, né, em outros congressos, em outros webinários, que eu acredito também que das grandes oportunidades que essa pandemia tem nos oportunizado é que a gente tem podido participar, né, desses seminários em todos os lugares do mundo, dialogando, compartilhando experiências com pessoas das mais diversas culturas, né, e experiências educacionais. Então, muito obrigado, professora Marta. E nós esperamos um dia encontrá-la também no Brasil para que nós possamos abraçá-la, né, pessoalmente também, em um outro evento. Tá certo? Muito obrigada. Gracias, y nos encontremos sin pandemia. Sem pandemia, é verdade. Para finalizar ao público, a gente só solicita da organização que vocês assinem a lista de frequência, certo? Que foi disponibilizada durante a conferência da professora Marta, ok, gente? Muito obrigada a todos vocês, e nós esperamos vocês agora no próximo webinário, às 16h30, daqui exatamente uma hora, tá certo, gente? Muito obrigado, tenham um dia excelente aqui no Exude, certo? Obrigada, gente. Obrigada, professora. Obrigada, Lilian. En cualquier momento. Adiós. Obrigada, Lilian. Muitas graças, professora Marta Mena. Obrigada mesmo. Então, a gente está encerrando aqui mais essa live. Agradeço a todos que participaram. Como a professora Lilian colocou, um excelente, né, uma gostosa participação aqui de todos. O nosso próximo encontro, nosso próximo webinário é agora às 16h30. Esperamos vocês lá novamente. Né? A gente tem como título aqui os desafios do ensino em meio à pandemia.
e aqui vai ser um diálogo de algumas experiências das instituições de ensino. Conto com vocês daqui a pouco, às 16h30. Muito obrigada demais, Lília, foi ótima a mediação. Muitas graças, professora Marta Helena.